proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Comprender la palabra, el Espíritu Santo. Hay muchas personas, especialmente el pueblo de Dios, que les gustaría entender las Escrituras, pero simplemente no saben empezar. Muchos leen la Biblia y eso es excelente. Si no la leemos, no la vamos a conocer. Pero hay mucho más en entenderla que solamente leerla. Quiero dirigirme a algunas de las claves para entender la palabra de Dios y sus caminos. El ministerio del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le buscan. Ninguna persona natural ha sido capaz de comprender lo que Dios ha preparado para su pueblo. No hemos percibido ni hemos llegado a comprender tal entendimiento. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. No es que no puedan ser conocidas. Dios las ha revelado, pero no por medio naturales, ni al hombre natural. Las ha revelado por su Espíritu. No solo las cosas básicas de Dios, sino también las cosas profundas. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Después de más de 6,000 años de la historia humana, tenemos más de 6,000 años de experiencia en la vida y todavía cometemos todos los errores básicos. ¿Por qué? Porque la gente no conoce, no comprendemos la humanidad. La gente no se conoce a sí misma. Naturalmente, hacemos las mismas cosas una y otra vez, esperando resultados diferentes. Ya tenemos la experiencia, pero no tenemos la sabiduría. Mi problema es conocerme a mí mismo. Jeremías 10:23-24 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si queremos entender nuestras propias costumbres y cómo estamos diseñados por Dios para funcionar, debemos recibir y escuchar al Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, Él da vida a nuestro espíritu y entonces la comprensión de la vida y el propósito de la vida empieza. Romanos 8:14-16 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra de Dios está llena de promesas, llena de oportunidad, llena de bendiciones, llena de beneficios, pero sin el Espíritu Santo no podemos entenderlas o recibirlas. Si podemos entender algunos principios, verdades y leyes en la Biblia, pero no podemos entender qué significa y cómo podemos aplicarla, debemos empezar con la salvación. Ser nacidos del Espíritu, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Juan 3:5-8 dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solamente debemos ser nacidos espiritualmente, pero necesitamos ser maduros espiritualmente, seguir creciendo en el Señor. En 1 Corintios 3, 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra y las costumbres de Dios no son confusas, son solo espirituales y solo accesibles por el Espíritu Santo y percibidas por un espíritu humano regenerado. Son santificadas por el Espíritu de Dios y no pueden ser discernidas por la humanidad natural. A el hombre natural le parece locura, no tienen sentido para él y solo confunden la vida, pero para la persona espiritual son vida y esperanza. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona espiritual con la persona de Dios puede discernir todos los aspectos de la vida. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por el Espíritu de Dios podemos ver la vida como Dios la ve. Tenemos la mente de Jesucristo. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La obra de Dios no es descubierta, es revelada por Dios. No es por el intelecto humano que tiene sentido. Es revelado por Dios según sea necesario. Jesús no llegó a revelar la verdad, vino a cumplirla. La cumplió y como la cumplió se aplica a nosotros, siendo revelada por el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando tenemos el Espíritu de Dios y estamos escuchando su voz, podemos entender la voluntad de Dios y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Juan 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. La Biblia es un libro precioso. La palabra de Dios contiene la verdad completa acerca de quién es Dios, quiénes somos y lo que Dios ha hecho por la redención de la humanidad y las bendiciones que concede a quienes deciden caminar con Él. Tener alguna comprensión de ello es un privilegio absoluto. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tienes alguna pregunta o alguna pregunta específica, mándanos un mensaje por medio de redes sociales, pero más importante, si todavía no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te animo a que no esperes hasta mañana, que lo hagas en este día.
Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.